Amén y gracias a Dios. Ana Milena, muchas gracias por encargarte de la oración inicial y muy buena tarde para todos. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Usted me está escuchando bien? Hágame saber si me está escuchando bien, por favor. Bien, ok, muy bien. Ubíquese en el Salmo capítulo 9, por favor. Bienvenidos a la Escuela de la Oración. Ubíquese en el Salmo capítulo 9. ¿Ya está en el Salmo 9? Uy, qué velocidad tan impresionante. Lo último que vimos nosotros hace 8 días fueron los versículos 9 y 10. Esos versículos 9 y 10 dicen así: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Eso fue lo último que vimos hace 8 días. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Si es así, ok, listo. Ahora ubíquese por favor en la parte que sigue. A ver si entendemos cuál es la parte que sigue. Revise su Biblia, no su cuaderno, su Biblia, y dése cuenta por sí mismo cuál es la partecita que sigue en el estudio. ¿Cuál? Regálemela, por favor. ¿Cuál es? La parte que sigue en el estudio. La parte que sigue en el estudio. ¿Cuál es? Espero su respuesta. Muchas gracias. Sí, ¿cuál es? Le pido, revise la Biblia y cuál es la parte, cuál es el contexto bíblico que nos corresponde estudiar hoy, o al menos iniciar el estudio hoy. La división natural que sigue. La división natural que sigue. La división natural. Bueno, la pregunta es para todos, entonces yo espero su respuesta. Muchas gracias. ¿Cuál es la parte que sigue? Espero, a ver, porque es que han contestado 1, 2, 3, 4, 5 personas. Han contestado 5 personas y de las 5 personas que han contestado solamente tenemos 1, 2, 3, bueno, ya 4 respuestas, pero es que tenemos 12 personas conectadas. Ahora, 12 personas conectadas y solamente 4, ahora ya apareció otra. Muy bien. ¿Qué parte sigue? Pues dése cuenta, siguen los versículos 11 y 12, eso es lo que se tenía que escribir. Siguen los versículos 11 y 12, que sería la división número, sí, la quinta, versículos 11 y 12, eso es lo que sigue. Recuerde que usted puede ver su Biblia como una Biblia de estudio, aunque en la portada no diga Biblia de estudio. A veces nos obsesionamos con Biblias de estudio cuando ni siquiera sabemos leer bien, analizar bien la Biblia que tenemos en la mano que supuestamente no es de estudio. Las Biblias de estudio son muy buenas, siempre y cuando yo las entienda, las aprenda a leer. Los versículos 11 y 12 dicen así: Cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras. Porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Eso dicen los versículos 11 y 12. Hay algo aquí que provoca el canto. Esa es la primera frase. Hay algo aquí que provoca el canto. Hay algo aquí que provoca al mismo tiempo una publicación. Porque el texto dice publicad. Aparte que dice cantad, publicad. Un momento. Hay algo aquí que provoca el canto, hay algo aquí que provoca el publicad. Y lo que provoca esas dos acciones, el cantar y el publicar,
lo encuentra usted en el versículo 12. Es decir, yo necesito razones para cantar y yo necesito razones para predicar, para publicar. Razones tengo por montones, ¿no es cierto? Razones tengo y son razones de peso las que yo tengo. Para cantarle a Dios son razones de peso las que yo tengo para predicar su palabra, por su misericordia en mi vida, por su gracia en mi vida, por todo lo que Dios ha hecho en mi vida, porque me salvó, porque me redimió y tengo un montón más de milagros hechos en mi vida. Eso me empuja a mí a cantar y eso me empuja a mí a publicar. Pero aquí el salmista, David, en el versículo 12, está diciendo, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos. No se olvidó del clamor de los afligidos. El que demanda la sangre se acordó de ellos. No se olvidó del clamor de los afligidos. Vamos por partes. La última frase del versículo 12 habla de unos afligidos que están clamando, unos afligidos que están suplicando. ¿Por qué los afligidos están suplicando? La primera frase del versículo 12, hay sangre de por medio. Hay sangre de por medio, usted lo relaciona con una aflicción y lo relaciona con un clamor. ¿Por qué los afligidos están clamando? ¿Por qué los afligidos están clamando? Relaciónelo con la palabra clave que le dije en la primera frase del versículo 12. ¿Cuál es la idea o la conclusión que se le viene a su cabeza? Responda, por favor. El tiempo es suyo. Gracias. Yo espero su respuesta. Necesitamos una respuesta bien clara. Bien clara. Bien clara. Hablé de la palabra clave en la primera frase del versículo 12. Bueno, levante la manito, por favor. ¿Quién está ahí sentadito? ¿Quién está prestando atención? ¿Quién está poniendo cuidado? ¿Sí? ¿Quién está poniendo cuidado? ¿Quién está juicioso? ¿Quién está concentradito? Nos quedan poquitos minutos de la clase. Recuerde que vamos hasta las 7. Tratamos de respetar el horario para que usted se pueda organizar, ¿no? No son clases que comienzan a 1 hora y quién sabe cuándo terminan, ¿no? Usted sabe cuándo comienza y sabe más o menos a qué horas termina. De modo que, a ver, ¿dónde está la manito levantada de Juan? ¿Dónde está la manito levantada de Gloria? La manito levantada de Carol, de Marley, de Ana Milena, de Liliana. ¿Dónde está la manito levantada de Rubelio? Gracias, hermanito Henry. Ahí está su manita levantada y también Natalia. Muy bien, gracias, gracias. Eso quiere decir que ahí están. ¿Cierto? Otra vez, ¿cuál es la palabra clave? La palabra clave en la primera frase del versículo 12, se lo dije hace como 6 minutos. Y le dije, tiene que relacionar esas 3 palabras. ¿Cuál es la palabra clave en la primera frase del versículo 12? Se lo dije hace un ratico, ¿cierto? Toda la atención prestada, por favor. Tírese a los pies del Señor Jesucristo y escuche su palabra y usted va a ver cómo le sirve, cómo le funciona, cómo le edifica. ¿Cuál es la palabra clave? No, porque estoy hablando del versículo, no que estoy hablando del versículo 12, no el 11, sino el 12. Y le dije que en la primera frase del versículo 12 había una palabra clave.
Cuando estaba yo hablando de los afligidos que claman y hay algo de por medio. Lo que hay de por medio lo mencioné y está en la primera frase del versículo 12. No, nada de eso. No juegue el pinochazo. Lo dije, ¿cierto? Lo dije, ¿cierto? Lo dije. ¿Qué fue lo que dije? Hablé de los afligidos que están clamando y dije que había algo de por medio por lo cual estaban clamando en la primera frase del versículo 12. Y eso es la sangre. La sangre. La sangre. Entonces, muy bien, Natalia, la sangre. Pero estos afligidos están clamando y hay sangre de por medio. La pregunta es, ¿qué les hicieron a los afligidos que los tienen clamando? Mire, hay sangre de por medio. No, porque no es que si los mataron. Hay sangre de por medio. O sea, ¿qué les hicieron a los afligidos? No. Los malvados, ¿qué les hicieron a los afligidos? Hay sangre de por medio. Hay sangre de por medio. No. No. No, porque si los mataron, ¿sí? Si los mataron, aquí están vivos, ojo, están vivos, afligidos pero vivos, y están clamando vivos. Y hay sangre de por medio. ¿Qué les hicieron? ¿Qué les hicieron? Hay sangre de por medio. Hay sangre de por medio. Aquí en el contexto, recuerden que estamos en el Salmo capítulo 9, y al estar en el Salmo capítulo 9, al estar en el Salmo capítulo 9, hay una confrontación, hay una guerra. Recuerden, el contexto es una guerra. Hablamos de la pelea entre David y Goliat, pero el contexto es una guerra. ¿Una guerra entre quiénes? El bando al cual pertenecía David. ¿Y una guerra entre quiénes? El bando al cual pertenecía Goliat. Es una guerra entre dos ejércitos. Hay dos campamentos en disputa. ¿Cuáles son los dos campamentos que están peleando? ¿Cuáles son los dos ejércitos? Ahí está, muy bien. Entre los judíos y los filisteos. Entonces, el contexto es una guerra. Recuerde usted, por favor. Recuerde usted que es que el título nos ayuda con el tema, el subtítulo nos ayuda con el contexto. Así que yo no puedo estar interpretando los versículos así como a la topa tolondra. Yo no puedo estar interpretando los versículos así como yo sienta que los versículos deben ser interpretados, sino que yo los interpreto, pero dentro del contexto que me da el subtítulo y dentro de la temática que me da el título. Eso es una guerra. Entonces, mire que hay una guerra y en medio de esa guerra hay unos afligidos. Y los afligidos están clamando y hay sangre de por medio. Ahora sí, si hay sangre de por medio, entonces, ¿qué les hicieron a los afligidos? ¿Qué les hicieron a los afligidos? A los afligidos, a los que están afligidos clamando, ¿qué les hicieron? Ellos están vivos, afligidos pero vivos. Y están clamando. ¿Qué les hicieron? No. Los enemigos. Pero hay sangre de por medio. Hay sangre de por medio. Y si hay sangre de por medio, quiere decir que ¿qué les hicieron? No. No. No.
No, no. O de pronto sí, pero no. Porque cuando el texto dice, el que demanda la sangre, se acordó de ellos. El que demanda la sangre. Eso quiere decir, no, 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 no. Porque esa frase que dice, el que demanda la sangre, eso de demandar la sangre, quiere decir que cogieron a una persona y la desangraron. ¿Cierto? Que su sangre se vertió en tierra, que su sangre se derramó en la tierra. Ahora yo le vuelvo y le hago la pregunta, se lo acabo de explicar. Entonces, a los afligidos que están vivos, afligidos vivos, y que están clamando, los malvados, ¿qué les hicieron? No. No es que si les saca la sangre los matan y estamos diciendo que están vivos, están vivos, están vivos. El asunto no es con ellos, o sí es con ellos, pero no directamente con ellos, indirectamente con ellos. Ellos están clamando porque se derramó sangre. Que no, hay algunos que, Dios mío, ¿en qué están pensando? Y usted dirá, bueno, ¿y por qué no nos dice entonces cómo son las cosas? No, porque eso es un discipulado. Y uno tiene que llevar a la persona a que se meta en el contexto, a que se meta en el versículo y que por ella misma, por la acción del Espíritu Santo, sea capaz de descifrar, sea capaz de interpretar correctamente. No, no, no. A ver, entonces mire, es tan fácil como que yo se lo puedo decir y puedo predicar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y faltando 5 para las 7, amén, cierro los ojos, amén, gracias a Dios por esa exposición y chao. ¿Qué aprendió? Pues aprendió que un tipo ahí habló muy chévere durante 40 minutos, durante 50 minutos, pero ¿me llevó a mí a aprender algo? No, entonces se lo pongo yo así. Usted es el afligido de la historia. Usted está sobremanera afligido, muy afligido. Una aflicción tan impresionante que lo tiene clamando a su Dios. Y lo tiene clamando desesperado a su Dios, pidiendo lo que dice el título, pidiendo justicia. ¿Y por qué está pidiendo justicia? Hay sangre de por medio. Algo le hicieron a usted, indirectamente lo estaba diciendo yo, algo le hicieron a usted indirectamente. Y eso que le hicieron tiene que ver con sangre. Entonces, ¿qué le hicieron a usted? Al fin alguien apareció. Hace un ratico otra persona había aparecido. Hay que honrarla. Pero entonces yo vuelvo y le hago la pregunta. Entonces, ¿qué le hicieron a usted? ¿Qué le hicieron? Si usted es el afligido y está clamando, ¿qué le hicieron a usted? Algunos hablando por allá que de redención y predestinación y que yo no sé qué. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Bueno, entonces, mientras que usted contesta, conteste por favor, conteste por favor. Mire, Ana Milena respondió arriba, dice, mataron a sus compañeros. Eso está genial. No se lo hicieron a ellos. No, a ellos no los mataron, porque es que ahí dice, o el contexto significa, el contexto indica que ellos están vivos, pero están afligidos y están clamando. Entonces ellos no están muertos. Que le sacaron la sangre. No, hombre, porque si le sacan la sangre es lo mismo que si los hubieran matado. No. Estaba yo diciendo, no se lo hicieron a ellos directamente, pero sí indirectamente. Directamente se lo hicieron a otros, porque a otros los desangraron, a otros los mataron. Pero resulta que al que mataron era mi compañero. Puede ser en el campo de batalla. O al que mataron era mi hijo. Usted acuérdese que Elí, ¿quién era Elí? Elí, ¿quién era Elí? Estoy en el mismo contexto, ¿no? Yo no me he salido de ese contexto. No. No, estoy en el contexto del Salmo capítulo 9. El papá de David, muy bien. El papá de David mandó a David, ¿a qué?
No era sacerdote, no porque estamos en el contexto del Salmo capítulo 9, ¿se acuerda? Usted tiene que cercarse dentro del contexto del Salmo que estamos estudiando para poder entender de qué está hablando. Entonces, ¿ese es quién? Es el papá de David. Entonces, ¿el papá de David mandó a David a qué? ¿Mandó a David a qué? No, eso de llevar comida y provisiones no era sino una disculpa. Eso era el enchaques de. Esa era la disculpa. Pero realmente mandó a David muy bien, Natalia, a preguntar cómo estaban sus hermanos en medio de la batalla. Ahí está. O sea, a saber cómo estaban sus hijos. Excelente, Germán, muy bien. A ver cómo estaban, muy bien, Carol. Averiguar por sus hijos, muy bien, Ana Milena. A saber cómo estaban sus hijos, muy bien, Marta León. Excelente, a ver cómo están. ¿Cómo así a ver cómo están? Sí, porque es que las noticias que llegaban allá a las casas, a las familias, era que los filisteos, ¿qué estaban haciendo con los israelitas? Esas eran las noticias. Y si esas son las noticias, lógicamente un papá o una mamá se va a preocupar. Y si la noticia resulta que es a su hijo lo mataron, o en el caso de Eli, a sus hijos los mataron, ¿sí? A sus hijos los mataron. Entonces, si a sus hijos los mataron, entonces tenemos un grave problema. Estoy sumamente afligido yo. Eso me pone a mí a clamar desde mi casa, me pone a mí a clamar desde mi hogar. Y le pido al Señor que haga justicia. Entonces aquí se nos revela a nosotros un contexto. El contexto era el siguiente. Estaban los soldados allá en el campo peleando la batalla contra los enemigos, ¿cierto? Y en las casas estaban los familiares, papá, mamá, otros hermanos, otros hijos, ¿haciendo qué? ¿Haciendo qué? Responda usted. ¿Usted qué haría estando ya en la casa? ¿Usted qué haría? Orando, clamando a Dios, clamando por justicia, clamando que hiciera justicia, clamando por ellos, doblar rodilla a Dios por la protección de sus hijos, clamando por protección, clamando por ayuda y clamando por misericordia. Muy bien, excelente. ¿Y usted no cree que el papá de David estaría haciendo lo mismo por los hermanos de David? ¿Y usted no cree que la mamá de David estaría haciendo lo mismo por los hijitos, por los hermanos de David? ¿No es cierto? Claro que estaría haciendo lo mismo. Por supuesto que sí estaría haciendo lo mismo. Muy bien. Entonces mire que aquí vemos nosotros un principio claramente establecido. Y el principio claramente establecido es que lo que se gana o lo que se conquista en el campo de batalla físico no se puede conquistar a menos que primero se haya conquistado ¿en dónde? ¿En dónde? Ese es el principio establecido. ¿En dónde? ¿En dónde? A ver las respuestas. A ver, ¿qué respuesta?
Natalia dice, se conquista primero en lo espiritual. Excelente. En lo espiritual, en lo espiritual, en el plano espiritual, en oración, está muy bueno, muy bien. Muy bien. Se consigue primero en lo espiritual para hacerlo realidad en lo físico, en el plano espiritual. Ahí está, ahí lo tiene usted. Ahí lo tiene claramente, claramente lo tiene ahí. El que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Quiere decir que, mire, el hecho de que llegara David ese día, el hecho de que el papá de David, ¿sí? El hecho de que el papá de David, este señor, enviara a su hijo Isaí a ver cómo estaban sus hermanos, eso fue empujado por la providencia divina, producto de las oraciones que un montón de gente cuyos nombres no conocemos, un montón de gente cuyos nombres no sabemos, estaban orando, clamando y suplicándole a Dios por sus hijos. Algunos ya tenían la noticia, a su hijo los filisteos lo mataron. A su hijo Goliat lo mató. ¿Qué se ponen a hacer? A llorar, a preocuparse, a afanarse, a desesperarse. Claro que sí, pero también a orar, a clamar, a suplicar. Como le están suplicando a Dios que haga justicia al Señor, que haga justicia con Goliat porque mire lo asesino que es, que haga justicia con los filisteos porque mire los asesinos que son, entonces el Señor responde su oración empujando al papá de David con la disculpa de lléveles comida, averigüe cómo están sus hermanos, envía a David, cuyos antecedentes eran que en el pasado él ya había matado un oso y él ya había matado un león. Lo envía allí, no al campo de batalla, pero sí cerca del campo de batalla, y ocurre de ahí en adelante todo lo que usted se acuerda que ocurrió. Todo lo que usted se acuerda que ocurrió. Eso quiere decir que David ese día, la presencia de David ese día en el campo de batalla era nada más y nada menos que la respuesta de Dios a tantas oraciones, clamores de personas afligidas por sus seres queridos que ya estaban muertos y los otros que estaban a punto de ser asesinados por los filisteos. Eso quiere decir que Dios no hace absolutamente nada a menos que uno primero ore. ¿Cómo le parece esto? Dios no hace absolutamente nada a menos que uno primero ore. Vuelvo y se lo repito, y usted dígame cómo le parece. Dios no hace absolutamente nada a menos que uno primero ore. Si quiere que Dios haga, primero ore, porque si no ora, Dios no hace absolutamente nada. Él dijo, pedid y se os dará. Y le estoy preguntando, ¿cómo le parece? Eso quiere decir que si el pueblo de Dios no clama, ¿qué hacen los filisteos ese día con los israelitas? Una masacre. Hermana Marta León, excelente, una masacre. Excelente, una masacre, la entendí muy bien, una masacre. Los masacran. Excelente, don Henry, los acaban. Aquí usted se da cuenta cómo detener una masacre. Mire, cómo detener una masacre. La oración es tan poderosa que puede detener hasta una masacre. Y si la oración puede detener una masacre, la oración puede hacer cualquier cosa entonces. ¿Cómo le parece? Si la oración puede detener una masacre, entonces la oración puede hacer cualquier cosa entonces. Ahí lo tiene. Ahora, con respecto al que demanda la sangre, es esa palabra demandar, ¿qué significa? Demandar.
Demandar. La palabra demandar, ¿qué significa? Yo demando. Esa palabra demandar, excelente, déjelo ahí. Ahí está, ahí lo tiene. La palabra demandar significa reclamar. Yo demando significa reclamar. Yo demando significa exigir. Yo demando. Muy bien, don Henry. Significa pedir cuentas. Eso significa la palabra demandar. Demandar. Eso quiere decir, cambie la palabra demandar por lo que usted ha respondido muy bien. El que reclama la sangre se acordó de ellos. O el que exige la sangre se acordó de ellos. ¿Cómo le parece? ¿Sí? O el que pide cuentas por la sangre derramada se acordó de ellos. En ese caso, ¿quién es el que demanda la sangre? ¿Quién es el que reclama la sangre? ¿Quién es el que exige la sangre? ¿O quién es el que pide cuentas por la sangre derramada? ¿Quién? ¿Quién demanda la sangre? ¿Quién exige la sangre? ¿Quién reclama la sangre o quién pide cuentas por la sangre derramada? El que pide cuentas por la sangre derramada, el que pide cuentas por la sangre derramada, el que exige, el que reclama, el que demanda es Dios. Muy bien. Si usted respondió Dios, lo está entendiendo muy bien. Busque conmigo Génesis capítulo 9, versículo 5. Me avisa cuando ya, por favor. Génesis capítulo 9, versículo 5. Me avisa cuando ya. Bien. Génesis 9:5 dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. ¿Quién está hablando en Génesis capítulo 9, versículo 5? Es la pregunta. Analice el texto y responda, por favor. ¿Quién está hablando ahí? Está hablando Dios. ¿A quién le está hablando Dios en Génesis capítulo 9, versículo 5? Excelente, muy bien. Dios le está hablando a Noé. Ahora, ¿qué le está diciendo Dios a Noé? Le está diciendo, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. O sea, yo pediré cuentas por la sangre derramada. O sea, yo pediré cuentas, exigiré, demandaré, pediré cuentas, entraré a juicio con aquel que le quite la vida, con aquel que mate a otra persona. Eso es lo que está diciendo el texto. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré. Y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Aquí está hablando Dios y le está hablando a Noé y le está diciendo, yo Dios soy el que demando, el que exijo, el que reclamo o el que pido cuentas por la sangre derramada. Y aquí el contexto es que sangre derramada quiere decir que hubo una muerte. Sangre derramada quiere decir que hubo un asesinato. Ahora, unos capítulos atrás, Génesis capítulo 4, por favor. Génesis capítulo 4, versículo 10. Me avisa cuando ya. Ok, y el texto dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. En este versículo, ¿quién está hablando? Dios. ¿A quién le está hablando? A Caín. Muy bien. ¿Qué le está diciendo? Le está reclamando
¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué está haciendo Dios con Caín? Le está demandando. ¿Qué está haciendo Dios? Es excelente, Natalia, muy bien. ¿Qué está haciendo Dios con Caín? Le está reclamando la sangre de Abel. ¿Usted como con qué derecho mató a su hermano? Si es que la sangre es mía, la vida es mía, yo doy la vida, usted no tiene ningún derecho de quitarla. Que esto lo entiendan los pro aborto. La vida es de Dios y el hombre no tiene ningún derecho de quitarla. Punto. La vida es de Dios. Si el Señor quiere alguna vida, que sea el mismo quitándola. Si el Señor quiere alguna vida, que sea el mismo llevándosela. Por eso nosotros decimos con personas que están sufriendo en un lecho agonizante, Señor, que antes de morirse ellos puedan arrepentirse de sus pecados y ellos puedan creer en el Evangelio, mi Señor. Y te pido también que no tengan una muerte dolorosa, una muerte llena, Señor Dios, de quejidos y de síntomas. Te pido, Señor, ya que tú demandas la sangre, tú demandas la vida y tú demandas la muerte, y tú eres el único derecho, el único que tiene el derecho de quitar la vida, de darla y de quitarla, Señor. Porque de otra manera cualquier otro sería un asesino y yo no quiero ser un asesino. Entonces yo te pido que seas tú llevándote a esa persona que ya se arrepintió de su pecado, llevándote a esa persona que ya creyó en el Evangelio, que seas tú, dador de la vida, y el que la quita, que seas tú llevándotela en el nombre de Jesús. Amén. Y es una manera correcta de orar. Porque si yo llego a hacer algo contra esa vida, después con lo que yo me voy a encontrar es con que Dios a mí me la va ¿a qué? A cobrar, a reclamar, o como dice el Salmo capítulo 9, versículo 12, a demandar. Muy bien, Gloria. Excelente. Regresamos al Salmo capítulo 9, versículos 11 y 12, por favor. Volvamos, por favor. Porque yo creo que con toda la explicación que se ha dado, yo creo que ahora sí lo vamos a poder entender muy bien. Me avisa cuando ya. Salmo 9, 11 y 12. Muy bien. Vamos a volverlo a leer, pero usted ya tiene el conocimiento, ¿no? Usted ya está dentro del contexto y ya tiene la base de interpretación. Entonces el versículo 11 dice: Cantad a Jehová que habita en Sión. Publicad entre los pueblos tus obras. ¿Por qué quiere cantar y por qué quiere publicar? Porque el que demanda la sangre, ¿quién es? Dios, se acordó de ellos. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? Ellos son los de la última frase del versículo 12. No se olvidó del clamor de los afligidos. Creo que ahora lo entiende, ¿cierto? ¿Quién lo entiende bien? ¿Quién considera que esos dos versículos ya los entendió bien? ¿Quién? ¿Quién? Me alegra muchísimo. Me alegra muchísimo. Eso quiere decir de adelante para atrás y de atrás para adelante, ¿cierto? Eso quiere decir que había una gente muy afligida que se puso a clamarle a Dios. Y estaba muy afligida porque a sus parientes los mataron en la guerra contra los filisteos. Ellos se pusieron a clamar pidiéndole a Dios justicia, pidiéndole a Dios: acuérdate de mí que estoy afligido porque me mataron a un familiar. ¿El Señor qué hizo? Como dice el título del Salmo, pues les hizo justicia. Y como el Señor les hizo justicia, enviando a un libertador, que en este caso fue David, que mató a Goliat, que sacó corriendo al ejército filisteo, etcétera, 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 que mataron a muchos filisteos, derrotaron al ejército. Como Dios les hizo justicia, entonces como Dios nos hizo justicia y nos dio la victoria, vamos a cantar a Dios y vamos a publicar sus obras entre los pueblos. Amén. Aquí entre nos, ¿cómo le parece esto de interpretar la Sagrada Escritura? ¿Cómo le parece esto del arte de la interpretación de la Sagrada Escritura? ¿Cómo le parece? Regáleme su punto de vista, por favor. Por cuanto usted sabe muy bien que no es solamente leer, ¿no? Hay que interpretar para poder entender.
¿No es cierto? Aprender a interpretar. Que se sepa lo que Dios acaba de hacer, dice el hermano Rubelio. Muy bien. Muy bien. Muy bien. La interpretación bíblica. Eso hace, pues, que la gente cante. Eso hace que la gente publique entre los pueblos sus obras justas. Muy bien. Veo la luz, dice. Vuelvo y la repito. La presencia de David. Yo le voy a decir una parte y usted complementa. Si usted complementa bien, quiere decir que entendió y avanzamos. La presencia de David esa tarde allá en el campamento israelita fue por causa de qué. Deme el fondo del asunto. Deme el fondo del asunto. Deme el fondo. Muy bien, me está dando el fondo. Excelente. Deme el fondo, ¿sí? Deme la raíz del asunto. No se vaya por las ramas, por favor. Deme el fondo. Me está dando el fondo. Me está dando la raíz. Muy bien, glorioso. Qué maravilla que no diga, pues porque el papá lo envió a llevarle comida. No, ese no es el fondo, ese no es el fondo. Detrás del corazón de Isaí había la providencia divina empujándolo, guiándolo, dirigiéndolo para que llamara a David. David, vaya y lleve esto porque yo necesito saber cómo están sus hermanos. Pero eso no era sino Dios utilizando la aflicción de un papá, la preocupación de un papá, para responder las oraciones de los afligidos. A ver, ¿usted qué respondió? Usted respondió del clamor del pueblo. Germán, 5 en todo, muy bien. Carol, de las oraciones de los afligidos. Carol, 5 en todo, muy bien. Ana Milena, era la respuesta de Dios a las oraciones de los familiares. Ana Milena, 5 en todo, muy bien. Liliana, de las oraciones de los familiares. 5, Liliana, muy bien. Fue respuesta a las oraciones. Muy bien, Gloria, 5 en todo. Del clamor de los afligidos. Muy bien, Natalia, 5 en todo. Es la respuesta del clamor de los afligidos. Muy bien, hermano Rubelio, tiene 5. El clamor de la familia. Muy bien, señora Cecilia, tiene 5. El clamor de las familias que sus seres perdieron. Marta León tiene 5. Muy bien. Ahí, lo dejamos ahí. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. ¿Dios desprecia la oración de una mamá? ¿Dios desprecia la oración de un papá? Excelente respuesta, mi estimada mamá. Excelente respuesta, mi estimado papá. Ahora, usted que es mamá, dígame, ¿qué siente al saber que Dios no desprecia su oración? Y usted, mi estimado papá, dígame, ¿qué siente al saber que Dios no desprecia su oración de papá? Dígame. Dígame. Responda, por favor. Usted como mamá. Bien. 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 Porque ese día muchos hijos de israelitas fueron salvados. Y ese día los otros padres de hijos de israelitas que habían sido asesinados fueron ajusticiados.